Así que el otro día intenté pintar e hice el icono del canal y terminó viéndose no tan mal, un poco deformado. Es bastante malo, pero lo estoy regalando en mi Patreon, así que si quieres la oportunidad de quizás ganar esta increíble obra de arte, puedes unirte a través del enlace en la descripción. ¿Alguna vez has visto un mapa de un país y pensado que se ve muy grande? Probablemente sí, y probablemente cuando has mirado los países más grandes del mundo como Canadá, Brasil o Australia. En estos países incluso sus regiones internas o subdivisiones terminan siendo muy grandes, a veces tan grandes como otros países que existen en el mundo, lo que nos lleva a pensar en cómo podrían ser tal vez sus propios países. Esto es aún más el caso cuando esas subdivisiones son más grandes que el resto del país, o cuando están separadas por agua del resto del país. Así que en este video voy a seleccionar algunas de esas subdivisiones más grandes en todo el mundo, y aprender por qué existen, por qué son tan grandes, e intentar entender por qué no son su propio país, si quieren serlo, y si eso sería incluso una posibilidad. Y creo que para entender adecuadamente este tema, necesitamos al menos un puñado de ejemplos. La mejor forma es seleccionarlos de esos países más extensos. En Norteamérica, quizás podamos mirar a Columbia Británica, Canadá. En Europa, aunque supongo que la subdivisión está en América del Norte, podemos mirar a Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, que está en Europa. En Asia, podemos mirar la República de Sajá de Rusia. Y en Oceanía, podemos mirar Australia Occidental. Esos son 4. Suficientes para tener una buena idea del tema sin necesidad de cortarme un dedo y tener un puñado. Comencemos con los de la miniatura. Primero, Groenlandia. Groenlandia es en realidad la isla más grande del mundo, no Australia, porque Australia no es una isla, es como una plataforma continental o algo así. Y a pesar de ser súper grande, no es un país, en realidad es parte de Dinamarca. Pero incluso siendo parte del reino de Dinamarca, es muy diferente al resto en cuanto a tamaño y población. Es alrededor de 50 veces más grande que Dinamarca continental. Llamar a Dinamarca continental puede ser incorrecto ya que la mayoría son islas, pero me refiero a la parte en Europa. Y aunque parece absolutamente gigantesco en algunos mapas, no es tan grande. Lo que sucede muchas veces es que vemos mapas con la proyección de Mercator, que distorsiona el tamaño de una masa de tierra a medida que se aleja del ecuador, por lo que las cosas parecen un poco más grandes de lo que realmente son. Algunos mapas muestran a Groenlandia como la mitad del tamaño de África, haciéndola parecer más grande de lo que realmente es. Pero aún así, si fuera independiente, sería el 12º país más grande del mundo, con un tamaño de alrededor de 2.16 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar de la diferencia de tamaño, también necesitamos pensar en la población porque Dinamarca en Europa tiene alrededor de 5.8 millones de personas, y Groenlandia con este tamaño gigantesco solo tiene 56.000. Cerca del 90% de esos 56.000 son de origen inuit, lo que significa que son nativos o descendientes de nativos de la propia Groenlandia. Solo alrededor del 7% son daneses, y luego tienes un 2% que son de otros países nórdicos. El vasto territorio está mayormente cubierto por hielo y está incluido en el Círculo Ártico, al menos una parte de él, estando bastante lejos de Dinamarca. Pero aún así, se convirtió en su colonia alrededor del siglo XVIII, durando como colonia hasta 1953, después de lo cual se integró oficialmente más dentro de Dinamarca. Hubo una interrupción entre 1941 y 1945 cuando Estados Unidos ocupó el lugar debido a la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Alemania a Dinamarca. No querían que se apoderaran de Groenlandia e Islandia, porque sería un punto de salto para invadir los Estados Unidos continentales, y por lo tanto, lo tomaron de manera preventiva. Tras la guerra, fue devuelto a Dinamarca. Pero aún así, después de la guerra, mientras Europa perdía sus imperios coloniales, Dinamarca pudo mantener Groenlandia, lo cual es extraño considerando el tamaño y la distancia que está la isla de ellos. Como suelo preguntar en el canal, ¿por qué? La razón principal es que Groenlandia no podía permitirse ser independiente financieramente. Y la segunda es que Dinamarca no eligió ignorar ninguna reclamación de independencia, ni negó darle independencia. Optaron por hacerlo con lentitud. En 1979, Dinamarca obtuvo autonomía y tomó el control de la mayoría de sus asuntos internos.
Y en 2009, eso avanzó un paso más y se introdujo el autogobierno, lo que significa que Groenlandia tiene prácticamente el control de sus propios asuntos, y Dinamarca solo interviene cuando se trata de relaciones exteriores o temas militares. No hay una fecha establecida para el próximo paso de Groenlandia para convertirse en totalmente independiente. Pero a medida que el Ártico se convierte en un tema de discusión, ya que se podrían abrir nuevas rutas comerciales allí, esto podría significar que Groenlandia tendrá una gran entrada financiera. Esto también podría implicar una menor dependencia financiera de Dinamarca, lo que podría impulsar su independencia. Entonces, en este caso, esta enorme subdivisión de país aún no es independiente, pero parece que lo será en un futuro cercano. Así que ahora pasemos a otro ejemplo, que es Australia Occidental, el estado más grande de Australia que cubre aproximadamente un tercio del territorio total del país. Y si fuera su propio país, estaría entre los 10 más grandes del mundo. Pero de nuevo, necesitamos mirar la población. Solo tiene alrededor de 2.7 millones de personas, que es quizás el 10% del total de Australia, lo que nos hace entender lo escasamente poblado que está. Contiene mucho desierto, y la mayoría de las personas parecen vivir en el suroeste alrededor de la ciudad de Perth. Australia Occidental se convirtió en parte de Australia cuando el país se unió como federación en 1901. Previamente, era simplemente otra colonia británica. Se unieron a la federación porque los británicos, que controlaban el territorio, lo organizaron así y querían que se unieran. Pero también había preocupaciones económicas y un beneficio económico al unirse a algo más grande que ellos mismos. Pero la idea de que Australia se independice y se separe ha existido durante mucho tiempo. Un movimiento secesionista comenzó alrededor del comienzo del siglo XX, alcanzó su punto máximo en el momento de la Gran Depresión, cuando los locales pensaban que estaban pagando demasiados impuestos y no obtenían tanto a cambio del gobierno central australiano en el este. En 1933, se realizó un referéndum y la gente realmente votó para ser independiente y abandonar Australia y emprender su propio camino estableciendo un nuevo país. Sin embargo, la ley decía que cualquier tipo de secesiones necesitaba ser aprobado por el gobierno británico, y los británicos no lo permitieron. Curiosamente, en lugar de rebelarse porque se ignoró su voluntad democrática, la gente siguió adelante. Quizás porque el problema en la raíz de su descontento se resolvió lentamente. Desde entonces, el movimiento secesionista se ha desvanecido. Algunas personas aún reclaman la independencia, principalmente debido a los recursos naturales, como la minería, que creen podrían sostener un país por sí mismos en la región. Pero aún así, es muy poco probable que gane algún tipo de tracción en el futuro cercano, y es aún menos probable que vuelva a suceder. Entonces, en este caso, esta enorme subdivisión del país no es un país, a pesar de que intentó serlo, porque los británicos y los australianos no se lo permitieron, y porque recientemente la gente perdió el interés en hacer eso. Ahora que hemos cubierto los dos en la miniatura, pasemos a Columbia Británica en Canadá. Columbia Británica es la tercera provincia más grande de Canadá. Tiene un tamaño de aproximadamente 944,000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a cerca del 10% de todo el país. Al igual que las demás, si fuera independiente, sería bastante grande y ocuparía el puesto 31 en el ranking mundial de tamaños de países, lo que no parece tanto cuando el anterior era el número 10. Pero aún así, esta es una región dentro de un país existente. Así que creo que podemos entender que sigue siendo bastante grande. Canadá tiene provincias más grandes que esta, pero en su mayoría son bosques y hielo. Y Columbia Británica tiene un conjunto bastante relevante de asentamientos y población, pero aún así está bastante poco poblada si la comparamos con otras provincias como Ontario o Quebec. Con 5 millones de habitantes, es suficiente para ser considerado un país de tamaño respetable. Columbia Británica es parte de Canadá desde 1871, principalmente por las mismas razones por las que los británicos organizaron el territorio, pero también porque los locales querían unirse, ya que el gobierno central había prometido una conexión ferroviaria que los conectaría con el resto de las provincias canadienses del este. Antes de pertenecer a Canadá, Columbia Británica formaba parte del territorio colonial llamado Viejo Oregón, administrado conjuntamente por el Reino Unido y Estados Unidos. La idea de que Columbia Británica fuera independiente nunca realmente caló, y a pesar de que está algo desconectada del resto de Canadá, la mayoría está al este en la costa atlántica, y ellos están solos en la costa oeste del Pacífico. Pero aunque los movimientos de independencia locales realmente no existen, está el movimiento Cascadia, que sugiere que partes de Columbia Británica, Washington y Oregón
podrían unirse a lo largo de su bioregión y formar un nuevo país llamado Cascadia. Claudia Ayuso realizó un excelente video sobre las diferencias entre las fronteras naturales y las creadas por el ser humano. Deberías verlo si estás interesado. Esta idea está conectada con las conexiones culturales, ambientales y económicas entre estas regiones. A pesar de no tener mucho éxito, tuvo algunos seguidores, como Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, quien escribió cartas a los administradores locales, apoyando la creación de un nuevo país independiente allí. Aunque algunos todavía apoyan la idea de una Cascadia independiente, es muy poco probable que Columbia Británica, al menos por sí misma, se vuelva independiente, dadas sus fuertes lazos con Canadá, a pesar de que está algo desconectada del resto del país, y el hecho de que sería un desafío bastante grande abandonar un país que es razonablemente estable e incluso próspero. En este caso, esta subdivisión no es un país porque simplemente no quiere serlo, a pesar de que eso fue una posibilidad en un momento de la historia. Permítanme mencionar un ejemplo más para este video: la República de Sajá. La República de Sajá, también conocida como Yakutia, es esta enorme región dentro de Rusia. Es la región subnacional más grande del mundo y ocupa alrededor del 20% del territorio de Rusia, que también es bastante grande, como saben, cubriendo alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados. También sería el 10º país más grande del mundo si llegara a ser independiente. Sin embargo, su población es diminuta, apenas 1 millón de habitantes. El área está escasamente poblada, con la mayoría de los habitantes concentrados en pocas ciudades, principalmente en Yakutsk, la capital. El resto es bueno, bosque y hielo, supongo. La población allí es una mezcla de varios grupos étnicos, y el más grande es el Yakutsk, o el pueblo Sakha, que son indígenas de la región. El siguiente grupo más grande son los propios rusos, que llegaron mientras colonizaban el territorio. De hecho, creo que un video que cubra y explique cómo Rusia se expandió a Siberia, algo así como cómo conquistaron el salvaje este, sería interesante. Así que déjame saber en los comentarios si quieres ver eso. Sakha es una región clave de Rusia debido a su abundancia de recursos naturales. Aparentemente hay abundantes diamantes y otros recursos que aportan significativamente a la economía rusa. Se ha mencionado la idea de más autonomía, pero la independencia total es muy, muy improbable. Como la mayoría de las regiones rusas, tienen una fuerte conexión económica con el gobierno central, lo que las hace financieramente dependientes. La estructura federal de Rusia ejerce un control estricto sobre todos sus territorios. Aunque hay un fuerte sentimiento de orgullo étnico y cultural entre el pueblo yakut, eso no se ha materializado en un movimiento de independencia, al menos no todavía. En resumen, esta subdivisión de país absolutamente gigantesca no es su propio país, porque fue conquistada por las fuerzas zaristas hace siglos. Pasó por un proceso de rusificación y depende financieramente de la administración central rusa, que obviamente no quiere dejarla ir. Entonces, esas son algunas de las subdivisiones de país más grandes del mundo. Comprendiendo su tamaño, funcionamiento y por qué no son países independientes. A pesar del hecho de que algunas de ellas alguna vez lo fueron, algunas de ellas quieren serlo, y algunas de ellas están bien como están. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que estas subdivisiones deberían ser independientes o hay alguna otra que no mencioné? ¿O crees que deberían permanecer dentro de los países a los que pertenecen hoy? ¿Crees que sería mejor reorganizar territorialmente en unidades más pequeñas? Déjame saber en los comentarios. Agradezco a mis patrocinadores por su apoyo directo y a todos ustedes por ver este video. Para acceder a contenido extra, ver detrás de cámaras, tener acceso anticipado a videos y la oportunidad de ganar esa increíble obra de arte, únete a través del enlace en la descripción. Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general. Hoy tengo otra taza de momento que estaba a punto de romper. Parece. Espera. Necesito sostenerla de la otra manera. Se ve así, todos están simplemente pasando el rato y teniendo una pequeña reunión. Creo que esta es mi favorita. Es muy genial.